Hace muchos siglos, en un mundo de maravillas y misterios, existía un océano vasto e inexplorado conocido como el Mar de las Sombras. En lo más profundo de sus aguas, donde la luz del sol nunca alcanzaba, yacía un ser colosal, el Leviatán. El Leviatán era una criatura ancestral, un titán de escamas relucientes que brillaban con un resplandor iridiscente en la oscuridad. Su tamaño era tan descomunal que podía devorar barcos enteros con un solo bocado. Sin embargo, a pesar de su apariencia imponente, el Leviatán era una criatura sabia y antigua que llevaba consigo la carga de innumerables eras. En la superficie, los marineros y los pescadores contaban historias sobre el Leviatán, describiéndolo como un dios del océano que decidía el destino de aquellos que se aventuraban en sus aguas. Se decía que el Leviatán poseía un corazón de cristal que contenía el conocimiento de todas las criaturas marinas y el equilibrio del mundo submarino. Un día, un valiente aventurero llamado Eirik decidió emprender un viaje temerario en busca del Leviatán. Había escuchado leyendas de tesoros ocultos en el corazón del océano y anhelaba descubrir la verdad detrás de las historias que contaban los marineros. Con un barco resistente y una tripulación audaz, Eirik se adentró en el Mar de las Sombras. A medida que se aventuraban más y más en la oscuridad, la tensión crecía entre la tripulación. Pero Eirik permanecía imperturbable, guiado por la esperanza de desentrañar los misterios del Leviatán. Finalmente, después de días de navegación, avistaron las escamas resplandecientes del Leviatán emergiendo de las profundidades. La majestuosidad de la criatura dejó a la tripulación sin aliento. Sin embargo, en lugar de atacar, el Leviatán los observó con ojos sabios y comprensivos. Eirik, lleno de determinación, se sumergió en las aguas oscuras para encontrarse cara a cara con el Leviatán. La criatura lo examinó con curiosidad antes de abrir su boca inmensa, revelando el corazón de cristal que latía con la esencia de los océanos. El Leviatán le habló a Eirik en susurros acuáticos, compartiendo historias de eras pasadas y el equilibrio delicado entre el mundo de arriba y el inframundo marino. Reconociendo la valentía del aventurero, el Leviatán le otorgó a Eirik la sabiduría del océano y le reveló la ubicación de un tesoro que no era oro ni joyas, sino el conocimiento que transformaría la comprensión de los habitantes de la superficie sobre la vida marina. Eirik emergió de las profundidades con una nueva perspectiva y la responsabilidad de compartir la verdad con su mundo. La historia del encuentro con el Leviatán se convirtió en una leyenda que perduró a lo largo de las generaciones, recordando a todos que incluso en las sombras más profundas, la sabiduría y el tesoro verdadero pueden ser descubiertos por aquellos lo suficientemente valientes para buscarlos. Tras el encuentro revelador con el Leviatán, Eirik regresó a la superficie, llevando consigo la sabiduría del océano y la responsabilidad de compartir ese conocimiento con su mundo. La leyenda del Leviatán se esparció como el viento, y pronto la historia alcanzó oídos de líderes y sabios de todas las tierras. Inspirados por la narrativa de Eirik, diversas comunidades y naciones buscaron comprender mejor el equilibrio entre la tierra y el mar. Se formaron alianzas entre pueblos antes enfrentados, y los océanos, una vez temidos como misterios insondables, se convirtieron en fuentes de entendimiento y cooperación. El corazón de cristal que el Leviatán había revelado a Eirik se convirtió en un símbolo de la unidad entre las criaturas del océano y los habitantes de la superficie. Este tesoro único fue colocado en un santuario especial, donde se reunían aquellos que buscaban la armonía con la naturaleza y el respeto por todas las formas de vida. La historia de Eirik y el Leviatán se contó de generación en generación, formando parte de las enseñanzas y mitos que guiaron a las sociedades hacia un futuro de entendimiento mutuo. La antigua leyenda del Leviatán se convirtió en un recordatorio perdurable de que incluso en las profundidades desconocidas de la vida, la valentía y la sabiduría pueden iluminar el camino hacia la paz y la prosperidad. Y así el mundo, antes marcado por el temor a lo desconocido, se transformó en un lugar donde la luz de la comprensión brillaba sobre los océanos y las tierras, unidas en un equilibrio sagrado. En un pequeño pueblo costero, rodeado de mitos y leyendas, existía una creencia arraigada entre sus habitantes. Se decía que en una misteriosa zona del océano, siempre desaparecían barcos pesqueros sin dejar rastro alguno. Los lugareños susurraban historias de maldiciones marinas y criaturas del abismo que acechaban en las profundidades. Un día,
llegó al pueblo un grupo de pescadores provenientes de tierras lejanas. Eran hombres rudos y confiados en sus habilidades en el mar. Se instalaron en una taberna local para descansar después de su viaje agotador. Mientras disfrutaban de sus bebidas, escucharon a los lugareños comentar sobre la misteriosa zona del océano y las desapariciones de barcos pesqueros. Los pescadores, con sus corazones llenos de valentía y un toque de arrogancia, decidieron desafiar la superstición del pueblo. Se levantaron en medio de la taberna y, entre risas y burlas, anunciaron que partirían en 2 barcos esa misma noche y regresarían ilesos al amanecer. Estaban decididos a demostrar que la leyenda era solo eso, una historia sin fundamento. La noticia se extendió rápidamente por el pueblo, y la gente se reunió en el puerto para presenciar la partida de los pescadores desafiantes. Los hombres subieron a sus barcos con una confianza desmedida, ignorando las advertencias y los rostros preocupados de los lugareños. Los habitantes del pueblo murmuraban entre ellos, conscientes de que el mar era impredecible y a menudo cruel. La noche cayó sobre el océano, y las aguas inquietas reflejaban la oscuridad de la leyenda que envolvía la zona misteriosa. Los barcos se perdieron de vista, y una tensa espera se apoderó de la comunidad costera. El murmullo de la taberna se desvaneció, dejando solo el susurro del viento marino. Con el sol asomando en el horizonte, el pueblo esperaba ansiosamente el regreso de los pescadores desafiantes. Sin embargo, el tiempo pasó, y la angustia creció. La luz del día reveló un horizonte vacío, sin rastro de los 2 barcos ni de sus valientes ocupantes. La arrogancia de los pescadores se desvaneció en la memoria del pueblo, reemplazada por la triste confirmación de la leyenda. El misterio de la zona del océano persistía, ahora acentuado por la desaparición de aquellos que desafiaron las advertencias. El pueblo guardó un luto silencioso, recordando que, a veces, la arrogancia humana no puede prevalecer sobre las fuerzas desconocidas que yacen en las profundidades del océano. 10 años después de la desaparición de los pescadores desafiantes, el pequeño pueblo costero seguía marcado por la sombra de la leyenda. La historia de los barcos que zarparon con valentía, pero nunca regresaron, se convirtió en un susurro melancólico que flotaba en la brisa marina. Un día, un grupo de pescadores locales, familiarizados con la historia pero impulsados por la necesidad de sustento, decidió explorar la zona misteriosa del océano donde los barcos se habían perdido. Equiparon sus botes con determinación, recordando la arrogancia de los forasteros que desafiaron la leyenda hace una década. Al llegar al área temida, el suspense flotaba en el aire. Los pescadores se miraban entre sí, recordando las advertencias y relatos que habían escuchado desde su infancia. Sin embargo, la necesidad de respuestas y la esperanza de cambiar el destino de aquellos que nunca regresaron los impulsaron a continuar. De repente, a lo lejos, divisaron 2 barcos que flotaban apaciblemente en el agua tranquila. La incredulidad llenó la atmósfera mientras se acercaban cautelosamente. Al llegar a los barcos, quedaron atónitos al descubrir que estaban en perfectas condiciones, como si el tiempo no hubiera pasado. Las velas ondeaban suavemente en la brisa, las tablas del casco brillaban bajo el sol y las redes de pesca colgaban ordenadamente en la cubierta. Sin embargo, para su sorpresa y desconcierto, no había rastro de vida a bordo. Los barcos estaban vacíos, como si hubieran sido abandonados en medio de una faena pesquera. La noticia del hallazgo se extendió rápidamente por el pueblo, reviviendo antiguos temores y especulaciones. Los habitantes se reunieron en el puerto para presenciar el retorno de los pescadores y la inusual recuperación de los barcos perdidos. La comunidad se sumió en la incertidumbre mientras intentaban comprender el misterio que se desarrollaba ante sus ojos. ¿Cómo podían los barcos estar en tan perfecto estado después de todos esos años? ¿Qué había sucedido con los valientes pescadores que alguna vez desafiaron la leyenda? Aunque los barcos regresaron,
el enigma de la zona misteriosa del océano persistió, sumiendo al pueblo en una nueva ola de preguntas sin respuestas. La leyenda se había vuelto más intrincada, y la sombra del misterio se aferraba con más fuerza al corazón del pequeño pueblo costero, recordándoles que algunas verdades se ocultan en los rincones más oscuros del mar.